Buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que nos visitáis por primera vez. Deseamos que no sea la última, que vais a venir. Y también quiero saludar a los que estáis allí en vuestras casas y a los que van a escuchar este mensaje tal vez más tarde, no ni siquiera ahora en directo, sino en otro momento cuando se suba al canal de YouTube de la iglesia. Me gustaría en esta mañana que me pudierais acompañar al capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer unos versículos ahí del 1 al 4. Luego vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, donde estaremos leyendo un par de versículos también ahí. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y ahora Primera de Tesalonicenses 5, del 19 en adelante, dice así el apóstol Pablo a esa iglesia: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Estamos en la segunda predicación de esta serie corta acerca del Espíritu Santo. La semana pasada se nos retaba y se nos terminaba preguntando al final de la predicación si realmente deseamos ese fuego, si realmente queremos ese fuego. Así que hoy, en esta segunda parte, vamos a ver algunas cosas. Como dijimos, no vamos a estar haciendo, no es una clase expositiva acerca de los atributos del Espíritu Santo o de su persona, sino queremos que el Señor nos hable. Y ayer me di cuenta de algo. Durante muchos años, tal vez hemos estado predicando sobre la palabra de Dios. Pero ayer alguien me dijo algo. Me dijo, predica la palabra de Dios. No sobre la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. Y eso es diferente. Porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Este mensaje es especial para ti en el día de hoy. Ese es el mensaje que tú necesitas escuchar en este día. Quizás muchos sabéis que el fuego se ha utilizado en el Nuevo Testamento para representar ese Espíritu Santo, ¿no? El fuego siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. Estoy seguro de que muchos de vosotros aquí ya sabíais eso, ¿no? Sobre todo los que estáis familiarizados con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero también es un símbolo de muchas otras cosas dentro de la palabra de Dios. Pero junto con otros símbolos como por ejemplo el aceite o también el viento, el fuego ha llegado a significar el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios. De hecho, en este día de Pentecostés, estos dos símbolos de viento y fuego se unen como ese significado del bautismo del Espíritu Santo que viene desde lo alto y cae sobre la iglesia de Jesucristo. Este bautismo del Espíritu Santo en ese aposento alto transforma a aquellos discípulos temerosos, aquellos discípulos temblorosos que no sabían bien qué hacer en ese momento. Pero a partir de ahí ellos salen, el Espíritu Santo, ese fuego, les impulsa a salir. Y como testifica también el libro de Hechos más adelante, dice que aquellas personas, aquellos discípulos que iban con ese fuego del Espíritu Santo, trastornaron el mundo. ¿Habéis escuchado eso alguna vez o lo habéis leído? Trastornaron completamente el mundo conocido, incendiaron el mundo entonces conocido. Desde ese aposento alto, ese viento y ese fuego se extiende como un poder irresistible, un poder incontrolable, un poder impredecible, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Encontré entre mis apuntes de neumatología, la clase en el seminario donde se estudia el Espíritu Santo, un libro titulado de esta forma: El fuego que se propaga. Y tengo unos capítulos solo, no tengo el libro entero, pero solamente ahí pude recordar de lo que nos está hablando el autor en ese libro. Relata exactamente lo que había sucedido en ese momento. Y te dice qué es lo que era. Era un fuego que se extendía por todo el mundo conocido.
Ese cristianismo primitivo, esos primeros cristianos, no se extendieron de una forma silenciosa, de una forma sigilosa, como puede hacer una enredadera que está trepando por una pared, ¿no? Tú la plantas y de repente ha ocupado la pared y no sabes cómo. No, no, no. Estos discípulos que salieron a predicar con el poder, con ese fuego del Espíritu Santo, fueron bien conocidos en todos los lugares. Hicieron mucho ruido. Hicieron mucho ruido, les escucharon en todos los lados. El cristianismo original estaba en fuego. El cristianismo original estaba en llamas. Por eso alguien dijo, ¿sabes? El símbolo del cristianismo no es la cruz, es el fuego. Ese es el símbolo del cristiano, del cristianismo. Pero tristemente creo que en la iglesia occidental, en el día de hoy, el fuego se ha extinguido hace mucho tiempo. Ese fuego se ha extinguido hace mucho tiempo. Para muchos cristianos, de forma individual o incluso para algunos, puede de los que estáis aquí en esta mañana, nunca hayáis encendido ese fuego, nunca hayáis probado acerca de ese fuego. Nuestra sociedad ve el cristianismo como algo frío. Nuestra sociedad ve el cristianismo como algo indiferente, como algo muerto, que está próximo a extinguirse. Algunas veces ve el cristianismo como algo formal, sobre todo aquellas iglesias que nos ven entrar a todos vestidos con traje y corbata. Puede que lo vean formal, pero, ¿sabéis? Para la mayoría de las personas allá afuera, el cristianismo es completamente irrelevante. No lo necesitan, no les sirve de nada. Creen que nada les va a aportar a su vida el cristianismo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero hay iglesias que parecen más una nevera que un horno. Bueno, alguno dirá, sí, hace unos días aquí también se sentía como una nevera, pero no funcionaba la calefacción. No, eso está bien, ¿verdad? Pero creo que podemos estar de acuerdo conmigo en eso. Muchos lugares de culto, lo digo con tristeza, no con burla ni con ironía, muchos lugares de culto parecen más un tanatorio que un centro de vida nueva. Está claro que debemos tener cuidado con el fuego falso también, ¿no? De eso no hay duda. Solo hace falta que entres en internet y que navegues un poco por algunos canales en YouTube y te vas a dar cuenta enseguida de que también hay fuego falso. Pero, ¿sabes? Eso nos hace un favor. Porque si hay fuego falso, se traiciona a sí mismo. Si hay fuego falso, te está indicando que, hey, hay un fuego verdadero. Hay un fuego que es real. Hay muchos fenómenos que se disfrazan como el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Y habéis visto vídeos en los que hay, no voy a decir predicador ni pastor, porque no sé cómo cómo llamarles. Están con chaquetas pegándoles a la gente tirándose por el suelo. Otros están soplándoles así en la cara. Me imagino que les debe tener bastante mal aliento, porque para que te tumbe uno hacia atrás, solo puesto enfrente, algo tiene que pasar ahí, ¿no? Pero podemos ver muchas cosas de estas. Podemos ver muchos fenómenos falsos que quieren representar lo que es la obra y el fuego del Espíritu Santo. Podemos ver muchas iglesias con la gente haciendo mucho ruido, con la gente haciendo temblar el lugar, con la música a tope, etc. Pero esas personas no están temblando por el poder del Espíritu Santo. Son hechos humanos, obras que se hacen, que vienen, como digo, a camuflar lo que es la verdadera obra y ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero como os decía, ese fuego falso se traiciona a sí mismo, porque nos dice y nos llama la atención, hey, esto es falso, pero hay algo verdadero, hay un fuego verdadero. Leonard Ravenhill escribe lo siguiente en un libro que él tiene titulado ¿Por qué no llega el avivamiento? Dice, a menudo los hombres sin fuego nos advierten sobre el fuego falso y luego con demasiada frecuencia nos conformamos con no encender nada nosotros. Aquí creo que está el grave peligro, ¿no? Particularmente en la iglesia evangélica conservadora, que enfatiza tantísimo la palabra de Dios y correctamente, pero a menudo podemos hacerlo a expensas de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Nos olvidamos de eso. Me he dado cuenta de que por ahí en iglesias, no voy a decir nombres ni denominaciones, en otras iglesias hay una nueva Trinidad, que es el Padre, el Hijo y la Palabra de Dios. Y este es el enfoque principal. Y es correcto. La Biblia es donde debemos acudir si queremos escuchar la voz de Dios. A la Biblia es donde debemos ir si queremos encontrar a Jesús.
A la Biblia es donde vamos a escuchar y a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero la Biblia no forma parte de la Trinidad. Nos hemos olvidado al Espíritu Santo. Hay un libro de Francis Chan que se titula El Espíritu Santo. No, El Dios Olvidado se titula, El Dios Olvidado. Dice la trágica desatención al Espíritu Santo. Es un pastor bautista reformado. Revisando todas las canciones que nosotros cantamos como iglesia, solamente encontré una canción que habla del fuego de Dios. En la canción aquella que cantamos de Vamos a Cantar, dice con fuego de Dios, hay un momento. Hoy también en esta que hemos introducido hablaba del fuego, pero no tenemos prácticamente canciones que nos hablen del fuego de Dios. Pero últimamente he estado cantando una canción de Hillsong que se llama Con fuego de Dios precisamente, o Fuego de Dios. La llevo ahí en el coche y pues de vez en cuando me dejan escucharla, ¿sabes? Porque cuando estás casado tienes 50% de posibilidades de poner la música que quieres, pero, o tal vez menos. Pero si tienes un hijo o una hija, bueno, si tienes un hijo todavía tienes un poco, pero si tienes una hija, ya entre tu hija y tu mujer las posibilidades de escuchar la música que tú quieres creo que se reducen como a un 5% y tal vez estoy exagerando. Pero he estado escuchando esta canción continuamente. Y fíjate lo que dice esta canción en un trozo del coro. Dice, fuego de Dios, consúmenos, dice. Te anhelamos, fuego de Dios, consúmenos. Pero yo estaba escuchando la canción y me preguntaba, ¿pero qué es lo que sabemos acerca de ese fuego? Puede ser que cantemos esa canción, pero ¿qué conocemos? ¿Qué sabemos acerca del fuego de Dios? ¿Qué conocemos acerca del fuego del Espíritu Santo? ¿Qué sabemos de ese incendio que provoca el fuego del Espíritu Santo? Por su gracia, Dios nos ha hecho partícipes de ese nuevo pacto que les fue entregado a los judíos. Y tiene que ver con ese poder del Espíritu para vivir la vida de fe, lo que distingue la vida en el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto, si recordáis, la ley que se da a Moisés, en muchas de las cosas es no hagas esto, no puedes hacer aquello, no hagas lo otro. Y esa ley es débil, pero débil para nosotros, débil en la carne, porque nadie de nosotros podemos llegar a cumplir esa ley de Moisés. No podemos llegar a guardar la ley. Pero lo increíble en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo viene a residir, viene a vivir, viene a morar, viene a habitar. Son todas las palabras que usa el Nuevo Testamento. En el creyente viene a nosotros y la ley del Espíritu, dice la palabra de Dios, que da vida en Cristo Jesús. Esa es la ley del Espíritu, nos libera de la ley del pecado y de la muerte. De hecho, creo que esta es la principal razón por la que vino Jesús, ¿no? En Mateo capítulo 3 leemos a Juan el Bautista decir esto acerca de Jesús. Dice Juan el Bautista, lo tenéis ahí en la pantalla. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y los versículos que vienen después de este que acabo de leer en Mateo nos hablan de ese fuego en un contexto de juicio. Porque el fuego también tiene que ver con el juicio de Dios. Y con frecuencia, como digo, también se usa para hablar del poder de la gracia a través del Espíritu Santo. Tenemos esas dos vertientes. Podemos ver esos dos aspectos del fuego en la palabra de Dios. Podemos ver el fuego que destruye, pero también podemos ver el fuego que purifica, el fuego que limpia. Creo que el bautismo del Espíritu Santo y fuego del que habla Juan el Bautista se ve en Hechos capítulo 2, que hemos leído hace un momento. Fueron los discípulos bautizados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y fuego. Bautizados con el Espíritu Santo y fuego, porque los que estaban alrededor vieron esas lenguas de fuego que se posaban sobre cada una de las cabezas. Ahora Jesús dice en Lucas, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. ¿Sabéis que cuando hay símbolo de exclamación es o un grito o es un énfasis? Yo he venido a echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que estuviera ya encendido. Es el deseo de Jesús, que el fuego se encienda. Y luego continúa describiendo cómo ese fuego va a distinguir, cómo ese fuego va a diferenciar y va a juzgar entre aquellos que van a creer en Él y aquellos que no lo harían. A los que creerían en Él,
el Espíritu Santo caería sobre ellos y los purificaría, y a los que no creyeran en Él, el fuego del juicio vendría sobre ellos y los condenaría. Y una cosa que me ha dado mucha tristeza en esta semana es pensar que muchos cristianos, que muchos hermanos nuestros en nuestras iglesias no saben nada acerca de este fuego. No tienen ni idea acerca de este fuego. Y una cosa que me da más vergüenza todavía confesar, casi toda mi vida la he vivido sin tener conocimiento y sin saber qué es lo que significaba ese fuego, hasta que me fui a vivir a Guatemala. Yo os he contado muchas veces y mi suegro me tomó como sus discípulos. Y yo quiero preguntarte, ¿tú sabes cuál es ese fuego? ¿Tú tienes idea de este fuego del que estamos hablando hoy? Como cristianos hemos sido diseñados para habitar en el fuego. Hemos sido diseñados para vivir en el fuego. Así como un coche está diseñado para moverse cada vez que se enciende, ¿no? Por eso decimos que está encendido. Lo encendemos y entonces el coche se mueve. ¿Por qué? Porque hay gasolina que está quemando en el motor. Y eso es lo que propulsa al coche para que pueda moverse, para que pueda ir adelante, para que pueda moverse. De la misma forma, nosotros como cristianos hemos sido diseñados para movernos con ese fuego del Espíritu Santo. Y tal vez tú en esta mañana puede ser que te sientas, o que eres realmente cristiano, pero puede ser que seas como ese coche que está apagado y no está encendido. ¿El coche deja de ser coche porque no está encendido? Pregunto. Es un coche igual, ¿no? Se abren las puertas, se bajan las ventanillas, se encienden las luces, te puedes sentar adentro. Pero si no lo enciendes, no es lo mismo, ¿verdad? No te puedes mover. Lo mismo sucede con nosotros como cristianos. Necesitamos el fuego del Espíritu para movernos. Necesitamos su calor, necesitamos arder con el fuego del Espíritu. O puede ser que realmente eres un creyente que está involucrado en algún ministerio. O puede ser que tengas algunas dudas o que te estés preguntando algunas cosas acerca de cosas que estén por venir. Tienes que tomar una decisión sobre algo y necesitas esa guía del Espíritu. Necesitas su fuego. A lo mejor has estado tratando de mover a los demás. A lo mejor has tratado de compartir el Evangelio, pero no has visto ningún resultado. No conseguimos mover a las personas hacia Cristo. Creo que el problema es el fuego. Nos falta el fuego. Nos falta el fuego del Espíritu. Ahora quiero haceros algunas preguntas. Ya sabéis que me gusta preguntar muchas cosas. Yo las lanzo, me las pregunto a mí mismo cuando preparo la predicación y pienso en la iglesia, pienso en la congregación que el Señor me ha dejado que cuide aquí en este lugar. Y te quiero preguntar esto en esta mañana. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué fuego? ¿Por qué se compara el Espíritu Santo con el fuego? ¿Por qué se habla del Espíritu Santo como el fuego? ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué significa que el Espíritu Santo es como el fuego? Otra pregunta, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se atrapa? ¿Cómo se obtiene ese fuego? Y por último, ¿cómo se apaga también ese fuego? ¿Cómo se puede apagar ese fuego? ¿Por qué fuego? En realidad estamos, creo que acostumbrados a la imagen de una paloma cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Nos viene a nuestra mente una paloma tierna, una paloma sensible, una paloma que tal vez nos da una sensación de fragilidad. Ahora, eso no nos lo inventamos nosotros. Esa imagen, esa figura de esa paloma aparece cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y dice que el Espíritu Santo toma forma de paloma sobre él y entonces Dios mira lo que está sucediendo y le dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y realmente aparece esa paloma, como digo, ¿no? Pero el fuego que vemos en Hechos capítulo 2 trae una definición diferente, completamente nueva del carácter y los atributos del Espíritu Santo. Y la razón por la cual el fuego se usa como figura del Espíritu es porque forma parte de la gloria de Dios. Y quiero traer a vuestra mente, podría citar muchas referencias en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde vemos el fuego, donde vemos luz, donde vemos nubes y más cosas. Y vemos una combinación tal vez de todas esas, de todo eso, ¿no? Lo que significa que la presencia de Dios está ahí. Es una señal que ahí está la presencia de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios
viene de una forma diferente. Juan 1:14 nos dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el monte de la transfiguración podemos ver esa gloria también que envuelve a Jesús. Pero ahora Jesús ha ascendido. Así que, ¿dónde habita ahora esta gloria de Dios? ¿Dónde está esta gloria de Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios que la gloria de Dios todavía está en el rostro de Cristo. Jesús sigue siendo la persona a la que nosotros debemos mirar si queremos contemplar la gloria de Dios. Sin embargo, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, acabamos de leer que esas lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de los discípulos que anunciaban que la gloria de Dios había venido a habitar de una nueva manera. La presencia de Dios había venido ahora a habitar en el templo. Había venido a habitar ahora en la vida de cada uno de esos creyentes de una forma individual por su espíritu. Y esto es representado por fuego, esto es representado por llamas, nos dice la palabra. Es por eso que el espíritu se compara con el fuego, porque el espíritu trae la misma presencia de Dios a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Es por eso que se utiliza esta imagen del fuego de Dios. Pero, ¿qué significa el fuego? ¿Qué significado tiene ese fuego? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere que aprendamos a través de esta imagen, de esta figura del fuego? Quiero compartir con vosotros algunas cosas acerca de esto. Y seguro que hay más y seguro que podemos extraer más de este texto. Pero estas son las que voy a compartir hoy, ¿vale? Primero, nos encontramos con la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina, así como el fuego ilumina y produce luz. De la misma forma, el Espíritu Santo de Dios ilumina nuestras vidas. Qué imagen tan maravillosa podemos ver acerca de eso en el pueblo de Dios cuando estaba deambulando por el desierto. ¿Qué los estuvo guiando? ¿Recordáis? Dice la palabra de Dios que Dios se hacía presente, su presencia se hacía presente, valga la redundancia, en medio del pueblo. ¿Cómo? Durante el día con una columna, con una nube, ¿vale? Esa columna, esa nube en el desierto, ¿qué pasa en el desierto? Hace calor, se pasa mal, se cansa uno. Esa nube les da protección, esa nube les da sombra, pero esa nube es la presencia de Dios que indica que está con el pueblo. Y por la noche, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que los guiaba en la oscuridad? ¿Qué es lo que iluminaba su camino cuando ellos querían avanzar? Una nube de día y un fuego de noche es lo que les alumbraba en el camino. El apóstol Pablo ora a los creyentes, ora por los creyentes en Éfeso de esta forma. Y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjate que es por los creyentes que está orando Pablo. No está orando por personas que no han conocido a Jesús. Está orando por creyentes. ¿Por qué necesita un creyente ser iluminado? ¿Acaso no lo ha sido ya? ¿Acaso el Espíritu no está morando en ese creyente? Pero Pablo dice que necesitan ser iluminados. Él quería que tuvieran una mayor capacidad para que ese fuego de Dios en su vida, el Espíritu Santo, iluminara su caminar día a día. Los iluminara más y más. Estar lleno del Espíritu Santo hace que cuando abres la Biblia, la entiendes de otra forma. Estar lleno del Espíritu Santo te hace ver cada cosa diferente a cómo la has visto hasta ese momento. No sé si a algunos de vosotros se os hace difícil leer la Biblia. No sé si se nos hace difícil leer la Biblia. No sé si a alguno de vosotros le pasa que lee y lee, pero cuando acaba de leer dice, es que no saco nada. Es que no encuentro nada. Paso tiempo ahí, pero no saco nada, no encuentro nada. A lo mejor necesitas un poco de ayuda, pero ¿y si lo que necesitas es el fuego? ¿Y si lo que necesitas es el fuego de Dios? El fuego del Espíritu. Como decía antes, a lo mejor estamos enfrentando decisiones difíciles de tomar, ¿no? Y no sabemos qué hacer.
O a lo mejor solo estás buscando dirección para tu vida en cuanto a lo que estás haciendo por Dios y quieres saber si estás perdiendo el tiempo, qué está sucediendo. Este fuego del Espíritu, cuando lo tienes en su plenitud, Él nos guía. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu significa ser iluminado por el Espíritu. Pero hay algo más. El fuego también significa el calor del Espíritu Santo. Y quiero que recordéis aquella historia que encontramos en Lucas capítulo 24. Jesús, después de resucitar, se aparece en el camino a 2 de los discípulos que iban de camino a Emaús. Y en ese momento empieza Jesús a hablar con esos discípulos para ver qué es lo que están discutiendo entre ellos. Y esos lo toman como por loco, como diciendo, pero ¿cómo puede ser que seas el único que no te has enterado de lo que ha pasado? Había un Mesías que decía que era el Mesías, que se nos había prometido a los judíos, y resulta que después de todo terminó en una cruz. Y entonces Jesús dice que empieza a hablarles todas las cosas en el Antiguo Testamento, desde los profetas hasta lo que hacía referencia a Él en todo el Antiguo Testamento. Y encontramos algo muy increíble. Dice que estos dos, en un momento de la conversación, se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Por un lado tenemos las Escrituras, pero también esta unción de la obra ardiente del Espíritu Santo que les hizo arder, que les encendió. Y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que creo que está tan ausente en nuestras iglesias y en nuestros púlpitos. Necesitamos el fuego del Espíritu para predicar, necesitamos el Espíritu para entender las Escrituras. El Espíritu Santo es como el fuego porque ilumina. El Espíritu Santo es como el fuego porque calienta, porque arde. El Espíritu Santo, en tercer lugar, es como el fuego porque está consumiendo. Es algo que consume, como esa canción que os decía que he estado escuchando y que piden: consúmenos con tu fuego. Ya lo está haciendo. El Espíritu está consumiendo. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios... Esta, la gente que le gusta las venganzas suelen utilizarlo mucho este versículo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Os confieso que al principio del matrimonio Dulce me decía esto de vez en cuando. Según que hacía me decía: acuérdate que Dios es fuego consumidor. Ya está consumiendo. Así dice en su palabra. Este es el espíritu del juicio. Isaías dice que el Espíritu Santo es ese espíritu de fuego, ¿no? En otras palabras, cuando Él viene, cambia completamente nuestras vidas. Él quema, Él consume lo asqueroso de la corrupción del pecado que hay en nosotros. La paja, como dice la palabra de Dios, elimina aquello que nos sirve. Este fuego lo quema todo, y esto es lo que debe suceder continuamente en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo, a medida que nos rindamos más y más a Él, Él va a quemar esa paja, va a quemar esas cosas sin valor. Pero vendrá un día, dice Jesús, en que todos estaremos delante de Él, en su tribunal. Y respecto a esto, el apóstol Pablo les dice a los corintios también: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Con fuego será revelada. El fuego mismo, dice la palabra, probará la calidad de la obra de cada uno. El Espíritu Santo es un fuego de juicio consumidor, incluso en la vida de los creyentes también. Recordad al apóstol Pedro, en la primera carta, él dice: el juicio ha de empezar por la casa de Dios. También el Espíritu es como fuego porque inflama, es inflamable. Inflama las cosas, produce fuego, quema las cosas, incendia por donde Él pasa, todo quema, todo arde. Lo que quiero decir con eso es que es Él el que enciende el fuego. Es Él quien enciende el fuego. Cuando nosotros entramos en contacto con el Espíritu de Dios como ese fuego, la unción del Santo reposará sobre nosotros. Tal como lo hizo con aquellos primeros discípulos, llamas de fuego sobre nuestras cabezas. Tal vez
no vamos a ver esas llamas. Es algo que sucedió una sola vez. Pero os aseguro que si somos bautizados con el Espíritu Santo, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver las cosas diferentes. Vamos a ver que todo cambia, que todo es trastornado. El Espíritu Santo está iluminando, el Espíritu Santo está ardiendo, el Espíritu Santo está consumiendo, está limpiando, está inflamando y finalmente está ascendiendo también. Ahora, ¿cómo es eso? Como ese fuego, el Espíritu Santo está ascendiendo. En otras palabras, está subiendo hacia arriba, ¿no? En otras palabras, se mueve hacia arriba. Tiene tendencia el Espíritu Santo hacia el cielo. Jonathan Edwards, aquel que vivió ese gran avivamiento en Nueva Inglaterra, escribe lo siguiente, hablando del Espíritu Santo: Él hará que fijemos nuestros afectos en las cosas de arriba. Fíjate, Él hará que fijemos nuestros afectos en las cosas de arriba. Qué diferente es eso de todos esos falsos personajes que, como os he dicho antes, andan dando chaquetazos. Están buscando su gloria. Cuando uno ve esos que hacen o que soplan o que empujan, etcétera, ¿tú pones la mirada en Cristo cuando ves eso? ¿O está ese personaje atrayendo todas las miradas hacia Él diciendo, mirad el poder que tengo? El Espíritu Santo se mueve hacia arriba, fija nuestros afectos en el Señor. Estamos viviendo para Cristo, ¿cierto? Y para el reino de Dios. Entonces nuestra vida se convertirá esencialmente en una ofrenda quemada, que también significa la ofrenda que asciende. Por eso decimos que sube. Ahora, ¿cómo se enciende ese fuego? ¿Cómo se enciende? Si nosotros queremos este fuego, ¿cómo lo obtenemos? Y digo obtener porque nosotros no podemos producirlo. Nosotros no tenemos la capacidad de crear ese fuego en un sentido auténtico. Lo que podemos hacer es crear un entorno y unas condiciones para obtener ese fuego. Eso sí podemos hacerlo. No podemos encender y apagar el Espíritu a nuestro antojo. El Espíritu Santo es Dios. Él es soberano, como Dios. Pero lo que podemos hacer, como te digo, aunque no podemos crearlo en nuestras vidas, podemos proporcionar el entorno, podemos crear las condiciones para obtener ese fuego. Hay otra cosa que podemos hacer, y es cuando se enciende ese fuego, podemos conservar esas condiciones para continuar ardiendo. Porque lo que sucede a menudo cuando se enciende el fuego del Espíritu es que permitimos que otras influencias entren en nuestra vida y privamos de alimento a esa llama del Espíritu Santo. Le quitamos el oxígeno al Espíritu Santo. Creo que esto es súper importante. Necesitamos crear las condiciones para que se encienda esa llama, ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos han confundido la consagración con la llenura o la plenitud o el bautismo del Espíritu. Consagrarse es entregarse, ¿no? Dedicarse por completo al Señor. Si alguna vez has llegado a ese punto de rendirte por completo a Dios, está bien. Es que eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Pero no es lo mismo eso que estar lleno del Espíritu. No es lo mismo entregarse por completo, rendirse a los pies del Señor, confiar en Él toda nuestra vida, poner en sus manos todas nuestras posesiones, entregarle nuestra alabanza, nuestra adoración. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Pero eso es diferente de estar lleno del Espíritu. Es diferente. Es como la llenura del Espíritu, ese bautismo, esa plenitud, viene de Él. Es Él quien nos la da. Es como la salvación. Es como ser salvos. Nuestra parte es arrepentirnos. Nuestra parte es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Que Él murió en esa cruz del Calvario por mis pecados. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero la seguridad de la salvación no me corresponde a mí. La seguridad de la salvación es de Dios. Dice su palabra que Él es quien nos sostiene con su mano. Yo me arrepiento, pero Él me sostiene. La salvación depende de Él, no depende de mí. Por eso decimos que no podemos perder la salvación, porque es Dios quien nos sostiene.
Ahora, déjame que te lo diga de otra forma, y es posible que no te guste lo que vas a escuchar, pero he estado tratando de buscar la manera o la forma en la que podamos entender esto sin ofender, sin que caiga mal, y espero que así sea, pero no se me ocurrían otras palabras. ¿Has tenido tu propio Pentecostés personal? ¿Has tenido tu propio Pentecostés personal? Ya sé que recibimos el Espíritu Santo como un regalo, como un don del Señor. Cuando nosotros confiamos en Él y tenemos el nuevo nacimiento, Él viene a habitar en nuestras vidas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de Pentecostés, donde Él viene a consumirnos y a llenarnos completamente de Él. Donde viene a llenarnos completamente de su presencia y se hace más que visible sobre toda la iglesia. Cuando alguien está lleno del Espíritu, se identifica. Los discípulos recibieron el Espíritu. ¿Os acordáis? En Juan capítulo 20, en el versículo 22. Acordaos de lo que hace Jesús. Dice, sopló sobre ellos. Tal vez de aquí estos chalaos han cogido esa cuestión de soplar. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa? Todavía necesitaban Pentecostés, pero ya tenían el Espíritu. ¿Os dais cuenta? Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y los discípulos tuvieron el Espíritu Santo a partir de ese momento. Pero necesitan pasar por la experiencia de Pentecostés. Necesitan ser llenos del Espíritu. No podían pasar por alto Pentecostés, porque el Salvador había soplado sobre ellos el Espíritu Santo y ellos habían sido partícipes del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos entonces obtener ese fuego? Necesitamos arrepentirnos de cualquier pecado conocido en nuestra vida. Necesitamos identificar esas áreas en las que le tenemos cerrada la puerta a Dios. Necesitamos dejarle entrar. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a él. ¿Y qué? Y cenaré con él. Estaré en lo más íntimo con él. Pero seguimos con algunas áreas de nuestra vida. Yo me imagino que, tal vez no lo decimos así, ¿no? Pero es como si le hablamos a Dios y le decimos, para un momento, porque encárgate de las otras cosas, pero aquí no te metas, porque esto lo puedo manejar yo solo. Así no tendremos ese fuego. Examinemos todos esos rincones en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos y entreguémoslos al Señor. Arrepintámonos delante de Él. Necesitamos entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Necesitamos pedir con fe la llenura del Espíritu, como Jesús enseñó a sus discípulos. Dice en Lucas 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? ¿Alguna vez has pedido el fuego del Espíritu Santo de Dios? Dime la verdad. Podéis levantar la mano, no se graba, no alcanza para todo el salón. ¿Hemos pedido alguna vez ese fuego del Espíritu en nuestra vida? Cuando lo hagas, como nos decía David al finalizar la alabanza, debes obedecer. Cualquier cosa que sea que el Espíritu Santo te muestre en tu vida, hazlo. Obedece. Haz lo que Él te está pidiendo. Porque esa es la cosa que necesitas cambiar, que necesitas desechar, que necesitas quitar, que necesitas incorporar, que Él te está pidiendo para que podamos tener esa llenura del Espíritu Santo, para que seamos bautizados con ese fuego del Espíritu Santo, para que seamos llenos de ese Espíritu Santo. Y cuanto más obedezcamos, más nos llenaremos. Cuanto más obedezcamos, más seremos consumidos por ese fuego del Espíritu Santo. Cuanto más obedeces, significa que más dejas de lado esa puerta que se está picando y que no quieres abrir.
la estás entregando y estás obedeciendo. Y cuanto más obedeces, más te llenas y eres consumido por ese fuego. Ahora, ¿cómo se apaga el fuego? ¿Cómo se apaga ese fuego? Después de lo que nos ha costado obtenerlo, ¿cómo se apaga ese fuego? Hemos leído esto, ¿no? En Primera Tesalonicenses 5, concretamente el versículo 19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Una traducción más literal de ese versículo es: dejad de apagar el espíritu. O sea, algo estamos haciendo para apagar ese fuego del espíritu. ¿Sabíais que se puede oponer resistencia al espíritu? ¿Sabíais eso? Esteban, uno de los discípulos de Jesús, le dice a un grupo de judíos, los mismos que después iban a matarlo a pedradas, les dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Se puede resistir al Espíritu Santo. Muchas personas que no son salvas hacen eso, pero personas salvas también lo hacen. Creyentes también lo hacen. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que puede ser contristado. Normalmente por el pecado en nuestras vidas entristecemos al Espíritu Santo. Pero de lo que se está hablando aquí es el Espíritu Santo siendo apagado. No apaguéis el Espíritu Santo. Siendo apagado, siendo extinguido. El fuego del Espíritu puede extinguirse de nuestras vidas en una forma individual y también en general en la iglesia. ¿Cómo? Bueno, pues si tú ignoras ese fuego, el fuego termina apagándose. Para ser sinceros, nos las apañamos bastante bien sin el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Nos va bastante bien sin el fuego del Espíritu Santo. Aiden Wilson Totzer dijo lo siguiente: si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hacían se detendría y todo el mundo notaría la diferencia. Si lo ignoramos, apagaremos al Espíritu. Si desatendemos esa llama se apagará. Si hemos tenido un toque de ese fuego del Espíritu, y deseo que haya sido así, tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo. Este fuego también se puede apagar, como digo, si lo ignoramos o lo desatendemos. Pero también si hay otra cosa que deja a ese fuego en segundo plano, en un segundo lugar. Si le falta oxígeno y ponemos algo sobre esa llama, ese fuego termina apagándose. Si le echamos agua encima y lo anegamos, ese fuego termina apagándose. O si le ponemos un trapo húmedo encima, una manta mojada, ese fuego termina apagándose. Esto es lo que sucedió poco después de lo que leíamos en Hechos capítulo 2. La historia de esta iglesia primitiva, de la primera iglesia, nos dice que permitieron que la tradición de los hombres entrara en esas congregaciones. Las jerarquías entre los obispos, porque así se hacían denominar los pastores. Yo estoy por encima tuyo y manejo esto, y a este y a estos. Y entran esas cosas, esa sabiduría humana, entran esas jerarquías hechas por los hombres, comenzaron a invadir la presencia del Espíritu Santo y a sustituir su obra, como os digo, por su tradición y por su sabiduría humana. Y no pasó mucho tiempo antes de que la doctrina comenzara a sustituir la unción. Y podemos hacer lo mismo hoy. Podemos agobiar, podemos atosigar este fuego con un montón de cosas. Podemos confundir ese fuego con emocionarnos con alguna canción de las que cantamos. Podemos confundir ese fuego con aplaudir después de las canciones. Podemos confundir ese fuego con ver la iglesia llena. Y claro que me gusta ver la iglesia llena, pero eso no significa que esté aquí el fuego del Espíritu Santo.
debemos pedir ese fuego del Espíritu. Hemos leído 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Y es muy probable que algunos estuvieran haciendo profecías falsas en esa iglesia de Tesalónica, y es por eso que esos cristianos, esos creyentes, se pasaron al otro extremo. No permitir ninguna actividad de profetizar nunca más, por culpa de aquellos personajes, de aquellos falsos, aquellos chiflados que habían estado inventándose cosas acerca de Dios, hablando como si Dios les hablara, y no era cierto. Y ahora cuando uno ve eso, pues ¿qué hago? Me voy al otro extremo. Ahora no permito ninguna profecía, no permito nada de eso. Siempre tenemos esa tendencia, ¿verdad? Nos cuesta en nuestra vida cristiana encontrar un equilibrio. Nos cuesta encontrar un punto medio. Pablo dice, no hagáis eso. No menospreciéis la obra del Espíritu. Examinadlo todo. Y aférrate a lo que es bueno, pero abstente de toda forma de mal. Otra cosa que apaga el Espíritu es el miedo. El miedo apaga el Espíritu. Muchos cristianos tienen miedo al Espíritu Santo. Y quiero decirte algo, no temas, no le tengas miedo al Espíritu Santo. Quiero decirte eso muy claramente, nunca debemos tener miedo del Espíritu Santo de Dios. ¿No dijo Jesús, citando de nuevo Lucas capítulo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y un momento antes ha dicho, ¿os suponed que a uno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? O sea, no tiene sentido. Si le pides a Dios el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. No hay que temer al Espíritu Santo. Lo único que deberíamos temer del Espíritu Santo es su ausencia en nuestras vidas, su ausencia en la iglesia. Eso es lo que nos debería dar temor de forma verdadera. De eso es de lo que hay que temer. Y lo último que apaga el Espíritu Santo en esta breve lista de cosas es el escepticismo. O dicho de otra forma, la incredulidad. Mucha gente simplemente no cree. Para mucha gente el Espíritu Santo hizo las maletas y se fue al cielo cuando los apóstoles murieron. Esa es la razón por la que Israel estuvo deambulando por el desierto durante tanto tiempo. Y nos dice la palabra de Dios, tentaron a Dios una y otra vez, afligiendo al Santo de Israel. No le pongamos límites a Dios. No pongamos límites a lo que Dios hace. Pero Dios es un Dios de orden. Eso no quiere decir que va a venir un caos aquí. No estoy hablando de que nos convirtamos en una iglesia pentecostal en la que todos hablan de golpe, en la que todos dicen palabras, en la que todos sonan a la vez, en la que uno está cantando y el otro hace otra cosa. Dios es un Dios de orden. Pero no le pongamos límites. ¿Acaso tu Dios es un Dios demasiado pequeño? ¿Acaso nuestro Dios es un Dios demasiado pequeño? ¿Acaso nuestro Dios se puede poner en una caja que hayamos hecho para Él? En una de sus canciones, Alex San Pedro dice, Dios es espíritu, no lo puedes encerrar. Dios es espíritu, no lo puedes controlar, dice esa canción. Y Jesús volvió a su casa, volvió a la tierra donde él se había criado. Vuelve Jesús a Nazaret. Y es muy triste lo que ahí sucede. Dice Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Sanó solo a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y qué triste de lo que se llega a maravillar Jesús. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Por su incredulidad.
por la incredulidad de ellos. Dejadme de nuevo que acabe con algunas preguntas. ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Él en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en esta iglesia? ¿Qué está haciendo Dios en esta ciudad? ¿Qué está haciendo Dios en este país? ¿Qué está haciendo Él en nuestro mundo? Muchas cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, que es galardonador de los que le buscan. Si ya no creemos en un Dios sobrenatural, no vamos a buscar ese poder sobrenatural de Dios. Nuestro problema es la incredulidad. Esa es la razón por la que no obtenemos el fuego del Espíritu. ¿O es miedo? ¿O es nuestra sabiduría humana? ¿O es nuestra teología? ¿O simplemente que no dejamos operar por alguna de esas muchas razones? ¿Es solo porque lo hemos ignorado? ¿O porque una vez conocimos ese fuego ardiente, pero no lo hemos atendido en nuestra vida y hoy anhelamos de nuevo ese fuego iluminador del Espíritu que arde, que consume, que purifica, que inflama, que asciende? ¿Tiene ese fuego nuestra iglesia? ¿O podemos ver la ausencia de ese fuego? No quiero terminar creando confusión y enredándome en palabras, ¿no? Pero algunos conocen esta maravillosa experiencia como la plenitud del Espíritu, otros la llenura del Espíritu, otros como Martin Lloyd-Jones en su libro El gozo inefable habla de el bautismo del Espíritu. Pero me quedo con lo que dijo un predicador, ¿no? Dice, no importa cómo lo llames, pero obténlo. Obténlo. Hazte con él, hazte con ese fuego. Pero para eso debemos de tener fe. Debemos tener fe. Sucedió algo, con esto ya termino. ¿Os acordáis de lo que pasa con aquellos 3 muchachos que están en aquel país, en aquella ciudad, y viene un rey malvado, y empieza a construir unas imágenes de él mismo para que le adoren, el rey Nabucodonosor, y toma a 3 muchachos creyentes, 3 muchachos judíos, y les dice, venid aquí que vais a adorar a este Dios, que soy yo. Aquí tenéis la imagen para que la adoréis. Y vienen aquellos muchachos y dicen, no vamos a adorar a esa figura. ¿Por qué? Porque tenemos el fuego de Dios en nuestra vida y no vamos a adorar a esa figura. Y dice Nabucodonosor, ¿tenéis el fuego de Dios? Ahora se me ha ocurrido una cosa que con eso sí que vais a entrar en calor, con eso vais a estar calentitos. Y viene Nabucodonosor y toma a esos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, y los mete en un horno. ¿Os acordáis? Los mete en un horno y nos dice la Biblia que le meten más potencia, a plena potencia al horno. Los que están haciendo que arda hasta se queman de estar tan cerca de ese horno. Pero antes de ser metidos en ese horno, Daniel capítulo 3, versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mira cómo sigue. ¿Qué les pasaba a ellos? ¿Tenían fe o no tenían fe? Tenían fe. Tenían ese fuego dentro de ellos. Sabían el Dios en el que habían creído. Porque fíjate lo que le dicen al rey Nabucodonosor. ¿Cómo se dice? Nabucodonosor. Dice, pero si no lo hace, es decir, había la posibilidad de que no fueran librados de ese horno. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y todos sabéis cómo termina esta historia. Meten a esos 3 muchachos y cuando están mirando desde fuera,
Se quedan flipando. Dice, pero oye, no hemos metido 3. Hay 4 ahí, hay otro. ¿Qué es eso? Ha aparecido otro que está ahí. La misma presencia de Jesús en medio de ese fuego no permite que ellos mueran. Y ellos salen librados de eso. Ellos estaban ardiendo. Tenían el calor, tenían el fuego, pero no el del horno, el de la fe. Así que pidamos con fe ese fuego del Espíritu que va a cambiar completamente nuestra vida, que va a trastornar nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro trabajo y cualquier cosa como la conocemos nosotros hoy en día. Nuestra oración en esta mañana es: Señor, enciéndenos con tu Espíritu, enciéndenos con el fuego de tu Espíritu, solo para la gloria de tu nombre. Y eso te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.